Buenas noches con todos. Soy Lenin Oñate, quien te da la bienvenida a Mitos y Leyendas Oscuras del Ecuador. Tenemos unas grandiosas historias para esta noche, como siempre preparando algo nuevo, algo muy diverso. La otra semana estuvimos de un grandioso especial que hicimos un poco de recopilación de todas las leyendas, que no todas, pero son muchas, que hemos ido recopilando. Haremos un próximo especial de mitos y leyendas, tal vez para las personas que no escucharon las anteriores leyendas, entonces se les va otra vez a narrar. Para esta noche le tenemos cuatro leyendas, mis amigos. La primera leyenda es Vico y el Duende. La laguna de Santa Rosa de Runtún. La leyenda de la viuda del Tamarindo. Y alusiva ya a las fiestas próximas de Quito, tenemos la leyenda del atrio de San Francisco. La leyenda de Cantuña, una mezcla muy interesante que hemos recopilado, hemos investigado. Sean todos bienvenidos, conéctate y apoya a esto que es Mitos y Leyendas del Ecuador. De antemano, vuelva la redundancia, quien les saluda, Lenin Oñate. No me queda más decir que comenzaremos el programa de hoy. La primera leyenda a continuación: Vico y el Duende. Vico y el Duende es una leyenda de la provincia de Tungurahua, en la parroquia rural de Huambaló, cerca del cantón Pelileo. Vivía un niño llamado Vico que disfrutaba mucho jugar a las canicas, pero un día se encontró cara a cara con el duende. Gracias a la intervención de su abuela, logró salvarse. La leyenda de Vico y el Duende, esta narración corresponde, como les decía, de la provincia de Tungurahua. Según cuenta la historia, en la parroquia de Huambaló, cerca del cantón Pelileo, vivía un niño llamado Vico, a quien realmente le gustaba mucho estar en la calle y jugar con sus amigos. Vico disfrutaba mucho de jugar a las canicas cerca a la quebrada de Hualchuco. Los amigos de Vico y la gente del pueblo decía que era un lugar muy pesado y misterioso para los niños, ya que se rumoraba en el interior de esta quebrada vivía un pequeño duende que se dedicaba a perseguir a las chicas y no perdía la oportunidad de acercarse a los niños, que se quedaban jugando hasta muy tarde para llevárselos. Vico nunca se imaginó que se le apareciera el duende. Una noche, cuando Vico estaba jugando canicas, vio que se le acercó un diminuto ser. Era más pequeño que un enano y estaba vestido con un traje verde y un sombrero café, más o menos parecido a los que usan los mariachis. Este le retó a jugar y como Vico le fascinaba las bolas, no dudó en aceptar. Bolas o canicas se llamaban en ese entonces, hasta ahora. Vico ganó las primeras partidas. Entonces el pequeño duende se puso su capa roja hacia atrás y cambió la suerte. Poco a poco Vico se quedó quinando sin ninguna canica, cuando este pequeño ser malévolo
lo iba a tomar con sus espantosas manos para llevárselo, apareció la abuela de Vico y esa fue la salvación. Mientras se marchaba, Vico pidió la revancha en el mismo lugar y a la misma hora. La abuela escuchó claramente la propuesta de Vico. Al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, se reunieron Vico y el duende a jugar las bolas. Solo que esta vez la suerte no acompañó al pequeño ser, su fétido dolor al azufre. Al siguiente día, cuando Vico fue a buscar las bolas que ganó en la partida, las canicas ya no estaban en su lugar. Como datos interesantes tenemos de esta fantástica leyenda. La leyenda de Vico y el duende de Huambaló es una parroquia rural ubicada en la provincia de Tungurahua, en Ecuador, conocida con sus pasajes naturales y producción de frutas y hortalizas. Pelileo es un cantón de la provincia de Tungurahua, también conocido por su producción agrícola y gran producción de jeans. En la cultura popular ecuatoriana, los duendes son criaturas mágicas que habitan los bosques y quebradas. Suelen ser traviesos y maliciosos. Se dice que puede ayudar o perjudicar a los humanos, dependiendo de su humor. El uso de un látigo o aguardiente por parte de la abuela de Vico para ahuyentar al duende puede ser una referencia a las tradiciones populares ecuatorianas, que habían elementos que se solían utilizar, como el aguardiente o las hierbas, para protegerse de las criaturas mágicas o para realizar rituales de limpieza y purificación en los hogares y en el entorno al hogar. Muy interesante esta leyenda. Hemos descubierto grandiosas y magníficas leyendas. Tenemos otra poco conocida leyenda titulada La Laguna de Santa Rosa de Runtún. La laguna de Santa Rosa de Runtún es el testigo silencioso de fenómenos de los bosques, de lo que la gente conoce, pero nadie se atreve a hablar abiertamente. Partiendo de la parroquia de Ulva, en vía encarrozable por la hacienda de Punzán, hacia la cordillera llegamos a la meseta de Runtún, en cuyo centro se puede apreciar los totorales o vestigios de algún arrecife o piedras de río que se conoce, y de una misteriosa laguna casi ya extinguida llamada la Laguna de Santa Rosa de Runtún. Los moradores del mencionado lugar, refiriéndose a la Laguna de Santa Rosa, oían el balido de un llamingo que volaba echando llamas por el hocico desde Bellavista hacia el Tablón. Allí se reunían las brujas en torno a la laguna las noches del 30 de agosto, día antes del aparecimiento de los espíritus malignos que salían a espantar a los mortales y causarles mal aire. Tanto se hablaba de brujas en aquellos tiempos que pocos ancianos se libraban de sospechas. Es decir, aquellos que asistían puntualmente a las misas, cantaban en las procesiones y hacían rezar en los velorios. En los caseríos de Yuchi, Ulva, Yigua, abundaban estos personajes de semblante escuálido, nariz puntiaguda y mirada siniestra, que causaban convulsiones y desmayos a quienes se atrevían a mirarlos sin santiguarse. Muchos aseguraban haberlos sorprendido bañándose desnudas al pie de la cascada del río Ulva o en una laguna de Santa Rosa de Runtún.
no solo habían brujas viejas, sino también habían jóvenes casadas que traicionaban a sus esposos para convivir con el maligno. A una de ellas se refiere esta leyenda. Una de ellas hacía dormir a su marido para salir en las noches con el diablo, que se presentaba como un joven muy atractivo. Cuando el esposo tuvo conocimiento de las andanzas de su mujer, perdió la tranquilidad y confianza. Decidió seguirle y observar detenidamente sus movimientos y actitudes. Pero ella era muy astuta, se daba modos para engañarle, con falsas caricias y mimos que él no lo recibía con mucho agrado. En cierta noche, habiendo aparentado hallarse profundamente dormido, pudo percatarse y comenzó a sobarse el busto y las axilas y el tenor de las invocaciones a modo de susurro. Supo decir la esposa: de viga en viga, de villa en villa, de ciudad en ciudad, abre las alas para volar. Luego, abriendo sigilosamente la puerta, desapareció. El esposo, que todo había oído y presenciado, salió tras ella, pero no pudo alcanzarla porque, convertida en sombra, tendió el vuelo. Repuesto de la impresión, volvió a la alcoba con una infinidad de pensamientos atormentados su cabeza. Sin poder dormir las horas siguientes, buscó el escondite hasta dar con el ungüento misterioso. Lo revisó curiosamente ante la luz del candil hasta sentirse tentado a experimentar los efectos. Trataba de recordar las invocaciones y empezó a repetirlas mientras ejecutaba las frotaciones. De ciudad, de viga en viga. De esa manera seguía invocando sin lograr reconstruir el resto de la frase por su mujer. Con todo un secreto impulso le forzaba a levantarse, salió al patio a repetir el conjuro. Frotaciones. A medida que repetía las frases de manera equivocada, iba elevándose, pero al no dar con el resto perdió el equilibrio y cayó pesadamente sobre un promontorio rocoso que le causó la muerte. Este promontorio, o se podría decir que era una piedra grande, pronunciada, tal vez con una punta. El acontecimiento causó comentarios e interpretaciones entre los vecinos, donde cada quien hacía a su manera. De boca en boca circuló no solamente en el caserío de la Laguna de Santa Rosa de Runtún, sino en toda la comarca, hasta convertirse en una leyenda más de brujas y fantasmas. Como datos interesantes tenemos de esta fantástica leyenda, de la leyenda de Santa Rosa de Runtún. Territorialmente les vamos a contar de dónde es esta fantástica parroquia, ¿no? Como les decía, la laguna de Santa Rosa de Runtún, territorialmente, la ciudad de Baños está organizada en una sola parroquia urbana, mientras que existen 4 parroquias rurales. Está organizada, estas se llaman como Yigua, Río Negro, Río Verde y Ulva. La parroquia llamada Ulva es la parroquia de las brujas. ¿Dónde se encuentra la laguna de Santa Rosa de Runtún? Dispone de una superficie de 89.5 kilómetros cuadrados, o se podría decir en hectáreas como 8.950
50 hectáreas. Geográficamente se encuentra ubicada en el cañón del río Pastaza y rompe la roca de la cordillera en su descenso hacia la Amazonía, cubriendo una franja que prácticamente atraviesa la latitud de toda la cuenca del río. Y así damos por culminado la segunda leyenda en esta noche. Muy interesante leyenda, un poquito que no se conoce, sobre todo escudriñando. Por eso es este programa el que escudriña entre las memorias de los ancestros. Viajamos por las memorias de los pueblos. Yo qué sé, tratamos de dar unas leyendas que no solamente sean leyendas, sino que tengan parte de realidad, con hechos, con fechas, en fin. Damos la gran bienvenida a nuestro amigo que está conectado, nos está viendo en este momento, a mi amigo Vladimir Luque. Un abrazo fraterno, brother. Gracias por apoyar a Mitos y Leyendas Oscuras del Ecuador. Y este servidor Lenin Cañete, que tiene más leyendas para contarles esta noche. A continuación tenemos la siguiente leyenda, titulada La viuda del tamarindo. La viuda del tamarindo tiene como origen incierto. Hay relatos que lo ubican en campos manabitas, otros en la ciudad de Guayaquil y algunos en Pozorja. Pero coinciden que se suscitó a un hecho de macabro. Una joven mujer asesinó a su esposo español para recibir muy jugosa herencia. El homicidio cometido condenó el alma de la viuda y quedó maldita y condenada a vagar por las calles, siendo un árbol de tamarindo en un lugar donde siempre debía volver para pagar la pena de asesinar a su esposo. La leyenda de la viuda de tamarindo, esta narración corresponde a las leyendas manabitas. Esta historia se remonta a los tiempos de la colonia. Un muy acaudalado caballero español que vivía lleno de comodidad con su finca. Disfrutaba mucho de descansar bajo la sombra de un frondoso árbol de tamarindo. El hombre contrajo matrimonio con una jovencita muy bella. Pero según comentaban las malas lenguas, la muchacha solo se había casado por el dinero del hacendado. Al poco tiempo el hombre murió de forma inexplicable bajo el árbol del tamarindo, donde siempre solía descansar. La viuda se dedicó a gastar la fortuna del difunto y se divertía sin guardar luto por su esposo. Pero poco después ella, en una de sus acostumbradas juergas, sufrió un accidente en la finca y murió sin confesión. Los empleados de la finca huyeron asustados, porque el alma en pena de la vida de la viuda vagaba en las noches buscando una nueva víctima. Cuentan que por las noches, cuando salían los hombres se buscaban un trago y sus amigos para divertirse, se les cruzaba por el camino una silueta de una mujer. Parecían que sus pasos rápidos componían una danza seductora. La misteriosa señorita usaba un vestido oscuro y un manto típico de la época.
Los hombres presa del alcohol eran maravillados por su juvenil silueta, aparente belleza y misticismo mágico. Pronto se encontraban siguiéndola como si estuvieran hipnotizados para poderla cortejarla. Las noches eran oscuras, por el alumbrado público casi no existía en las ciudades del Ecuador. Por ese motivo, los intrépidos individuos que se atrevían a seguirla no alcanzaban a ver claramente el rostro de la mujer, pero se dejaban llevar por la sombra de la silueta y un misterioso perfume que rodeaba. La caminata los llevaba a largos trechos hasta el árbol de tamarindo que se encontraba en medio de la finca. En ese lugar, la mujer se quitaba el pesado manto y se acercaba a los hombres para que la vieran cerca su horrible cadáver. Solamente veían huesos y las cuencas vacías de los ojos. De inmediato aquellos hombres que miraban fijamente a la viuda del tamarindo caían al piso, paralizados del miedo, y comenzaban a soltar espuma por la boca. Tras unos minutos, ellos morían. Como datos interesantes de esta fantástica y terrorífica leyenda de la viuda de tamarindo, se tiene que tamarindus indica es un árbol tropical que se mantiene siempre verde. Fácilmente se puede llegar hasta los 30 metros y longevo, de crecimiento lento. El árbol es originario de África, pero hoy se lo encuentra en muchas partes del mundo, incluida la Campania Manabita. Y así damos por concluida esta fantástica leyenda de la viuda de tamarindo, una asesina de hombres que les causa la muerte. Síguete conectando a esto que es mitos y leyendas oscuras del Ecuador. Tenemos más leyendas. Síguenos en nuestro canal como Lenin Oñate, que tenemos nuestro canal en YouTube, para escuchar las mismas leyendas reprisadas. Si no has tenido cómo escuchar, da like, apoya. Esto es algo nuevo, algo que se lo hace con mucho cariño para la gente. Y también por rescatar la cuestión narrativa que se ha estado perdiendo a nivel de nuestras ciudades y pueblos. Tenemos las siguiente leyenda a continuación. Tenemos la siguiente leyenda de la noche y con esta por sí nos despedimos. Una leyenda ya, como les decía anteriormente, alusiva a las fiestas de Quito. Al menos los que somos quiteños de nacimiento y corazón hemos escuchado muchas leyendas alusivas al atrio de San Francisco de Quito. Nosotros hemos recabado una bonita información para todos. Y así damos por comienzo el atrio de San Francisco, la leyenda de Cantuña. Un saludo para nuestro amigo Jaime Paredes. Todo muy bien. Saludos, brother. Bueno saber que se está conectado para apoyar tu medio servidor, amigo, compañero de trabajo que anteriormente es chévere. Bueno, a continuación, la leyenda del atrio de San Francisco. La leyenda de Cantuña y el diablo. Un saludo
saludo a nuestro amigo Alonso Portillo, no sé, una persona que siempre está ligado a lo que hacemos. Muchas gracias por tu apoyo, mi pana, un amigo también más de la casa. Y bueno, y damos por comienzo a la siguiente leyenda. Para la gente que recién se conecta, esta es la leyenda del atrio de San Francisco de Quito, la leyenda de Cantuña. Definitivamente la leyenda del atrio de San Francisco, también conocida como la leyenda de Cantuña, es una de las más populares, fascinantes para ser narradas. Pero ¿qué hay de verdad tras de esta famosa leyenda? Me he preguntado y ustedes también se habrán preguntado. Para comenzar, el indígena Cantuña sí existió. Fue un reconocido herrero y cerrajero que vivió en los inicios de la época colonial. Este personaje fue encargado de la restauración de la capilla de la Veracruz en la iglesia de San Francisco. Su deseo ferviente era adquirir un lugar en la capilla para ser enterrado junto a los demás santos en su respectivo retablo. Posteriormente, la capilla fue renombrada en honor a su restaurador, lo que hoy conocemos como la maravillosa Capilla de Cantuña. La leyenda del atrio de San Francisco. Esta narración corresponde a las leyendas de Quito. A un indígena llamado Cantuña, los padres franciscanos le habían encomendado la construcción de la iglesia en Quito de San Francisco. Este aceptó y puso como plazo 6 meses, a cambio de recibir una gran gratificación de dinero. Aunque parecía una hazaña imposible de concluir la obra en 6 meses, un equipo de reunión de indígenas se propuso a concluir la misión encomendada. Sin embargo, la edificación no avanzaba como él esperaba. En esos momentos de angustia se le presentó Lucifer y le dijo: Cantuña, aquí estoy para ayudarte. Conozco tu angustia. Te ayudaré a construir el atrio incompleto antes de que aparezca el nuevo día. A cambio me pagarás con tu alma. Cantuña aceptó el trato. Solo le pidió una condición a Lucifer: que termine la construcción de la iglesia lo más rápido posible y que sean colocadas absolutamente todas las piedras. Sin embargo, este se vio desesperado porque los diablillos avanzaban muy rápido, tal como ofreció Lucifer. La obra se culminó antes de la medianoche. Fue entonces el momento indicado para cobrar el alto precio por la construcción. El alma de Cantuña. El diablo, al momento de ir a ver a Cantuña, al llevarse su alma, lo detuvo con una tímida voz. Un momento, dijo Cantuña. El trato ha sido incumplido. Me ofreciste colocar hasta la última piedra de la construcción y no fue así. Falta una piedra. El indígena había sacado una roca de la construcción y la escondió sigilosamente antes que los demonios comenzaran su obra. Lucifer, asombrado, vio como si un simple mortal lo había engañado. Así Cantuña salvó su alma. Y el diablo, sintiéndose burlado, se refugió en los infiernos sin llevarse la paga.
Como datos interesantes de esta magnífica, fantástica y enigmática y terrorífica leyenda, esta leyenda del atrio de San Francisco de Quito se habla que Cantuña, como un general de bajo mando de Rumiñahui, quien se había relevado al escondite que anhelado del tesoro de Atahualpa, el mismo que cayó en su poder y lo usó para realizar significativas contribuciones a los franciscanos. Al preguntar en el origen de la fortuna de Cantuña, les arrengaba que fue el fruto de un accesible pacto con el demonio a cambio de su alma. Estos son algunos de los detalles que te ayudarán a comprender de mejor manera el origen de esta afamada leyenda. Detalles que cuentan una realidad antigua que no deberá ser olvidada por sus ciudadanos. Muy interesante lo que se ha logrado investigar y recabar la información. Un saludo a nuestro amigo metalero Luchón. Justamente ayer estuvimos compartiendo un conciertito con nuestro amigo. Chévere, un amigo también de la casa. Un abrazo fraterno. Bueno, en vista de que tengo mucha gente que se ha conectado, vamos a narrar una última leyenda. Esta es una leyenda, yo que sé, una leyenda muy para complementar la noche y así despedirme, ¿no? Vamos a ver. En la biblioteca de mitos y leyendas, ¿qué leyenda? O ustedes una sugerencia, ¿qué leyenda quisieras que te cuente? Si me das en los comentarios y me lo haces saber, para ver y buscar y narrarte una leyenda que tú me sugieras en este momento. Veo varias personas conectadas a ver qué leyenda les gustaría escuchar en este momento que les narre. Me lo hacen saber. Hasta mientras yo seguiré buscando si no hay comentarios. Despediremos con la siguiente leyenda esta noche. Muy agradecido con toda la audiencia que se ha presentado y gracias por compartir este espacio de historia y sobre todo
mitología ecuatoriana. Para todos hemos preparado una leyenda del archipiélago de Colón, del archipiélago de Galápagos. La leyenda titulada La misteriosa música del Sargento Jones. Un saludo a nuestro amigo Edwin Ortega, muchas gracias por unirte a esto que es mitos y leyendas. La leyenda de la música del Sargento Jones. Jones. Cuenta don Pepito Herrera, que vive aquí en las islas de archipiélagos, el cual nos brindó esta información más de 60 años, que cuando él tenía 16 años, se fue a la isla Baltra a trabajar con los gringos, allá por los años de 1940. Y allí conoció al Sargento Jones. El Sargento Jones era un gringo, como todos ellos, muy alto, rubio y de ojos azules, y que siempre tocaba una música triste en su armónica. Un buen día enfermó gravemente y se murió de disentería. Y mientras dormía, quiso tocar su música. Pero al dar el segundo soplo, su espíritu salió del cuerpo y se quedó en la isla con su armónica. Muchos oficiales lo vieron y quedaron muertos de espanto, y pensando en la música de Sargento Jones. Los soldados americanos de esa base decidieron averiguar qué pasaba para dar fin a las muertes misteriosas y al terror que tenía la gente de la isla, y sobre todo por los soldados que se negaban a hacer guardia. Lo que se creían los valientes, como dientes de ajo en el cuello, con cruces y estacas. Se pusieron en la noche junto a la tumba del Sargento Jones. Todos estaban a la espera del regreso de los valientes. A las 12 de la noche todos oyeron la música del Sargento Jones y gritos desesperados. Nadie se atrevió a ir a ver lo que estaba pasando. Al día siguiente todos estaban allí, igual en la tumba del Sargento Jones. Pero de los valientes nunca se supo nada. Dicen que el Sargento Jones se los llevó, simplemente que ellos se fugaron. Como datos interesantes de esta maravillosa leyenda de la música del Sargento Jones de las Islas Galápagos, fueron parte de una misión militar altamente confidencial durante la Segunda Guerra Mundial. Para ser específicos, por el año de 1941 se construyó una base militar ultra secreta en la isla de Baltra,
en respuesta a las preocupaciones estadounidenses sobre las acciones japonesas. Lee, si quieres saber más acerca de esta información, lee más en The Rock. Interesante. Una base del ejército de los Estados Unidos, las tropas llegaron al archipiélago solo 5 días después a Pearl Harbor y comenzaron a construir una pequeña instalación de reabastecimiento de combustible para aviones navales. En marzo de 1942 comenzó oficialmente la construcción de la base del ejército estadounidense. La isla de Baltra fue escogida como base principal debido a su paisaje llano y ubicación geográfica en el centro del archipiélago. En solo unos meses se construyeron 2 pistas de aterrizaje y alrededor de 200 edificios en Baltra. La base fue el hogar de más de 2.400 militares, incluido un escuadrón de bombardero pesado, una compañía de infantería reforzada, una batería de artillería costera, un pelotón de reflectores costeros y un destacamento de base aérea. La música del sargento Jones aún se escucha por los rincones de las Islas Galápagos. Una tornada triste y melancólica que tiene la capacidad de helarte la sangre al recordar la peste que acabó con la vida del valiente soldado gringo. Y así damos por concluido esta maravillosa leyenda. Y así nos despedimos. Esto fue Mitos y Leyendas Oscuras del Ecuador. Y quien se despide, Lenin Oñate. Tendremos otro episodio el próximo domingo con muchas más leyendas. Síguenos en YouTube si quieres volver a escuchar esta leyenda o otras leyendas más. No te olvides, estamos en YouTube, en TikTok e Instagram. Hasta otra oportunidad, mis amigos. Esto fue Mitos y Leyendas del Ecuador.